El tema de esta noche apunta a lo siguiente, que no son las personas extraordinarias las que logran resultados extraordinarios, sino que son las personas comunes, llenos del Espíritu Santo, las que producen logros extraordinarios. Lo único extraordinario que puede haber en la vida de una persona es algo sobrenatural, como es el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios habita la vida de una persona ordinaria, común, sencilla, esa persona alcanza logros extraordinarios. Se habían perdido un par de asnas, el padre le da la gran tarea a Saúl, su hijo, de ir a buscarlas. No era una gran tarea. Yo me imagino que cuando el padre lo llama a Saúl, Saúl se frotaba las manos, le dirá, no sé, me va a pedir que vaya al banco, que revise la contabilidad, me va a pedir que le lleve la camioneta no sé a dónde. No, anda a buscar las burras, le dice. Busca un siervo que te acompañe y anda a buscar. Saúl empieza una tarea nada destacada, una tarea muy común, muy vulgar, y se va con su acompañante, un siervo, un esclavo. Caminan, van a una región, no la encuentran, cruzan la sierra, van a otra región, no la encuentran, cruzan la otra sierra, tampoco la encuentran. Y Saúl era una de esas personas que no resolvía problemas. Ustedes saben que hay personas que no resuelven problemas, ¿verdad? ¿Usted conoce alguno? No lo diga, si está acá, no lo diga. Pero vieron que hay personas que no resuelven problemas. Hay personas que están buscando excusas o explicaciones por la cual no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué le habían dado a Saúl? Ir a buscar las burras. ¿Qué tenía que hacer? Traer las burras. Acá están. Sin embargo, él ya tenía la excusa perfecta. Ha ido a 3 lugares. La tercera es la vencida. ¿Verdad? Si acá no está, me vuelvo. Y no estuvo en el tercer lugar. Así que él le dice al siervo, volvamos. ¿De quién eran las burras? ¿Del siervo o de él? Él debería ser la principal persona, el principal interesado en decir, no voy a volver hasta no encontrar las burras. Es mía. Imagínense que usted pierde una camioneta. El burro era un animal de carga, era un elemento de trabajo. Y el padre seguro que no podía seguir arando el campo y cargando la leña. Y a este hijo no lo encontré. Y bueno, no lo encontré. ¿Y fuiste allá? Sí, no estaba. ¿Y fuiste allá? Sí. ¿Y qué me hiciste? Y no, me vine porque pensé que estabas preocupado. Miren, las personas que no resuelven problemas, no solamente no resuelven problemas, tienen excusas y buscan un culpable. Él ya tenía la excusa de haber intentado, ¿verdad? Y no haber podido. Hay gente que solamente vive la vida intentando cosas, ¿verdad? Pero hay gente que pasa la vida resolviendo problemas y obteniendo resultados. En la vida lo importante son los resultados. Diga conmigo, resultados. Saúl era de esas personas que no estaban dispuestos a un mayor esfuerzo. Saúl no era de esas personas que dicen, me voy a quedar porque no he terminado la tarea. Saúl era de esas personas que decían, y no terminé la tarea, que sembró, yo me voy. Él tenía que cambiar su corazón, tenía que producirse una transformación. Porque la gente mediocre no es un problema de cuna, es un problema de pensamiento. Él no era así por cómo y por dónde había nacido. Él era así por mentalidad mediocre, una mentalidad mediocre que no estaba dispuesto a caminar una milla más, que no estaba dispuesto a esforzarse una hora más, que no estaba dispuesto a correr los límites e ir un poco más allá del límite. Él se preocupaba simplemente de quedar bien, y para quedar bien hay que tener una buena excusa. Vivía sin resultados importantes. Y cuando hay una persona así, uno dice, bueno, ¿a dónde puede llegar esta persona? Una persona así puede llegar a donde Dios lo puede llevar. ¿Verdad que sí? Porque Saúl con estas condiciones era una vasija para llenar, no tenía nada el tipo. Era de esos que los padres dicen, cabeza hueca, ¿verdad? Entonces era una persona propicia para que Dios lo llene. Era una persona que si nosotros los hombres lo teníamos que elegir, no lo elegíamos.
pero Dios sí lo puede elegir. ¿Saben por qué? Pablo lo dice en Corintios, cuando dice, lo vil y lo necio del mundo ha escogido Dios. ¿Verdad? Y Saúl era una de estas personas necias, que no le gustaba el trabajo, que no le gustaban los resultados, que no era una persona productiva. Pero Dios decía, este tipo me sirve porque a este tipo lo puedo cambiar y yo lo puedo transformar. Lo puedo transformar. Dice que Saúl dice, volvamos a casa. Mi padre me está extrañando. Y el relato de la Biblia dice que el siervo le dice, mi señor, en esta región hay un hombre de Dios que todo lo que dice se cumple y sabe todas las cosas. ¿Por qué no lo buscamos y le consultamos por el camino que tenemos que tomar? ¡Ey! El siervo le dice eso. ¿Quién recuerda el dicho de Jesús cuando dice la palabra que Jesús alabó a los hijos de las tinieblas porque en sus negocios eran más astutos que los hijos de luz? ¿Se acuerda de eso? Acá se cumple. Jesús hubiera alabado al siervo que era más astuto para el negocio que el propio amo. Miren, el propio siervo le dice, insistamos, buscamos el consejo de un hombre de Dios. Ya hemos caminado por 3 caminos y no lo hemos hallado. Este hombre nos puede enseñar el camino. Y Saúl quería volverse a la casa del padre. Así que ahora lo tenía que convencer al siervo. Así que le dice, pero no tenemos ninguna ofrenda para darle al profeta. No nos queda nada en las alforjas. ¿Qué le vamos a dar al hombre de Dios? ¿Se dieron cuenta qué fabricante de excusas que era Saúl? Mira, Saúl había salido a buscar unas burras. Lo que no sabía es que Dios estaba detrás de él. Dios estaba detrás de él. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando van a buscar a Samuel y llegan a la ciudad, se cruzan con un hombre. Y dicen, che, preguntémosle a este hombre que capaz que sabe dónde vive el profeta. Lo llaman. Dice, Señor, andamos en búsqueda de un profeta, de un hombre de Dios, de un vidente. Necesitamos hacerle una consulta. ¿Sabe usted dónde vive? ¿Y saben qué le dijo? Soy yo. El profeta había salido al encuentro de Saúl sin conocerlo. Lo que Samuel no sabía es que el día anterior el Espíritu de Dios había hablado a Samuel, el profeta, y le había dicho, mañana, a esta misma hora, te cruzarás en el camino con 2 personas de la tribu de Benjamín. Sacarás aceite, lo ungirás porque lo pondré por rey sobre Israel. Así que Saúl andaba en la pavada. Andaba buscando una burra. Lo que no sabía es que Dios tenía planes para su vida. Habían planes de Dios para Saúl, pero no podían ser como Saúl estaba. Saúl necesitaba un cambio. Él necesitaba ser transformado, realmente transformado. Así que cuando se encuentra con este hombre y le dice, oiga, ¿usted sabe dónde vive el profeta? Soy yo, le dice. Acompáñame hasta el monte. ¿Y qué vamos a hacer allá? Tengo un holocausto, vamos a hablar en términos criollos. Tengo un asado allá arriba. El holocausto era el sacrificio de un animal, se entregaba como ofrenda a Dios las grosuras del animal, las grasas, las vísceras, y se quemaban, y después los profetas y los sacerdotes se comían la carne. Así que ya sabe, usted compre un animal, queme las grosuras y me invita a mí al asado. Esa es la ley, ¿no? Eso es bíblico, no lo deje de lado. Así que el profeta tenía ese holocausto. Y dice, acompáñenme, síganme hasta lo alto. Y quédate a cenar conmigo. Y mañana te despediré y te voy a revelar lo que hay en tu corazón. Y este muerto de hambre que no tenía ni pan en la alforja. Dice, no tenemos ni pan en la alforja. Lo mira al siervo y dice, aprovechemos. Y lo siguen al profeta. Y cuando llegan arriba encuentran un gran banquete
con 30 de los principales de la ciudad. Y Saúl dice, ¿de dónde hemos venido, negro? Mirá dónde nos han invitado. Nosotros que andábamos buscando una burra y mirá vos, nos han convidado. No, no lo habíamos convidado. Samuel lo hace sentar en el lugar principal. Y ya Saúl estaba medio, ya estaba confundido totalmente. Porque una cosa es que te inviten y te sientes por ahí, y otra cosa es que te den el lugar. Y el profeta Samuel hace, mozo, ¿recuerda la carne, el pernil que yo le hice apartar la mejor porción? Sí, tráigala y se la da a este jovencito. Y Saúl miraba, le traen la mejor carne, no le sirven a nadie, le sirven a él. Y él tenía que comer primero. Y ya Saúl ya estaba confundido, ya no sabía qué estaba pasando. Lo que pasa es que Dios estaba teniendo planes para él. Y los planes de Dios se estaban mezclando con pensamientos y con sus propios planes. Así que cuando empieza a suceder todo eso, le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Y ahí es donde Samuel le dice, pero lo mejor y lo que todos codician de Israel, ¿no es para ti y para tu familia? Y Saúl le dice, pero ¿por qué me dices eso? Si yo soy de la tribu más pequeña y de la familia más insignificante. ¿Por qué estás diciendo que lo mejor de Israel es para mí y para mi familia? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estás diciendo esto? Y ahí es donde el profeta le dice algo que es lo que yo quiero que tú te lleves en esta noche. Y le dice, vendrá sobre ti el Espíritu de Jehová con poder, te hará profetizar y serás mudado en otra persona. Decí conmigo, mudado en otra persona. ¿Cómo voy a ser mudado? Cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Hasta ese momento, Saúl era un mediocre, y un mediocre no es una persona mala, es uno más del montón, es uno que no se destaca, es uno más. No estamos pensando en desvalorizarlo, simplemente estamos diciendo, era de la tribu más pequeña, de la familia más insignificante, un tipo que pasaba desapercibido. Eso era él. Y de pronto se cruza con los planes de Dios. Y Dios le está diciendo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Y cuando hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque el Señor estará contigo. Y entonces acá es donde se produce algo tremendo en la vida de este hombre. De este hombre que no completaba nada, que no hacía nada, que no tenía expectativa, que no tenía sueño, que era el hijo de papá, que sale de ahí y cuando sale de ese encuentro se cruza con un grupo de profetas que descendían y desciende el Espíritu Santo sobre él y dice que empieza a profetizar. Y claro, la gente lo ve y empieza a decir, ¿cómo? ¿Saúl también entre los profetas? Como diciendo, ¿cómo puede ser que este tipo esté ahí? No le da el cuero a ese tipo. Y se transformó en un dicho muy famoso en Israel. Y que de alguna manera significa que Dios puede tomar una persona sencilla, humilde, no destacada, y llevarla a lugares altos. Saúl también entre los profetas. Un hombre que no hablaba mucho y de pronto empieza a profetizar y a declarar palabra de Dios. Y entonces se produce lo que había anunciado el profeta: serás mudado en otra persona. Y este joven
que no tenía ningún antecedente para un puesto importante, se transforma en el primer rey de una nación que se llamó Israel. Hasta ese momento no habían habido reyes, así que nadie soñaba con ser rey. En Israel no se permitía tener reyes. Así que nadie accedía a eso. No era el sueño de ningún joven, porque no existía. Sin embargo, a este joven que ni siquiera tenía antecedentes, Dios lo pone en el lugar destacado de ser el primer rey de Israel. Porque lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzar lo sabio de este mundo. Porque vasijas vacías busca Dios para llenarlas y hacerlos personas destacadas. Porque no son hombres extraordinarios los que Dios usa, sino hombres comunes que de extraordinario van a tener el Espíritu Santo. Lo único extraordinario y lo único sobrenatural es la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y la presencia del Espíritu Santo transforma y cambia la vida de las personas. Porque Dios no está buscando personas que hayan nacido con alcurnia, con cuna de oro, con atributos destacables. Dios está buscando mujeres y hombres sencillos que se dejen llenar por el Espíritu Santo y ser transformados. Solamente cuando el Señor entra en la vida de una persona, Él te aleja las vergüenzas, los temores y te puede convertir en un siervo de Dios. A lo mejor no puedes servir a nadie en esta vida, pero Dios te puede levantar y hacerte un siervo de Dios. Hacerte un hombre y una mujer destacada. Yo quiero decirte algo, yo no sé qué planes tienes para tu vida, pero quiero decirte que tus planes son como buscar burras acá en la tierra. Pero Dios tiene un reino para darte. Dios tiene un propósito mayor. Dios tiene un propósito alto para tu vida. Lo que hace falta es que te dejes llenar de Dios. Vendrá sobre ti el Espíritu Santo y serás mudado en otra persona. Y este cambio no es un proceso de aprendizaje. Este cambio tiene que ver con un shock que produce la presencia de Dios en la vida de un ser mortal. La divinidad de Dios es tan fuerte y tan grande que confronta esa naturaleza débil, esa ignorancia, y Dios la hace totalmente nueva. Quizás buscando una burra te vas a encontrar hoy acá con el Señor. Quizás has venido a un culto evangélico, quizás has venido a un templo, quizás has venido por costumbre, pero quizás hoy es el día de tu transformación y yo te quiero invitar que dejes al Espíritu de Dios llenar tu vida y transformar tu vida y que tu vida pueda hoy cambiar de rumbo, que dejes de ir detrás de burras y que vayas detrás de los propósitos de Dios para los cuales te dio vida. Porque Dios no solamente te ha dado vida, sino te ha dado propósito de vida. Propósito de vida. Cambia las burras por el reino que Dios te quiere dar.